Momentos únicos, momentos con Dios, con su Espíritu, en su presencia. El Espíritu de Papá Dios, amor incondicional, aceptación absoluta de todos nosotros. Son momentos que no hemos vivido antes y nunca volveremos a vivir. Y son para aprovechar, para disfrutar, para sintonizarnos con esas ondas celestiales. Porque el transmisor no falla, pero a veces el receptor sí. Pero estamos aquí sintonizando nuestros receptores para sentir algo trascendente, mayor que nosotros. Y yo siento decirte que hay esperanza para ti, que hay ayuda para ti, que Dios te ama, que no estás solo, que hay otra perspectiva más alta y que hay un futuro y una esperanza para ti. Y siento decirte que eres muy amado y que si en estos momentos y en los siguientes minutos tú abres tu corazón, el Espíritu de Dios va a despertar fe en ti. Fe para cambiar, para mejorar tu condición espiritual. Fe para renovar tu visión, tu perspectiva de la vida. El Espíritu de Dios despertará fe en ti para motivarte a una acción diferente. Porque no lo sabemos todo. No lo hemos experimentado todo. No hemos agotado todos los recursos. Y quiero decirte que hay gran empatía cuando el Espíritu de Dios se hace presente. Y hay gran identificación entre Él y nosotros y los unos con los otros también. Y yo quiero sentir un poquito de lo que tú sientes, pero quiero sentir un poquito de lo que Dios siente para ti, para hoy transmitirte inspiración y motivación y visión fresca. Papá Dios, pongo en tus manos a cada persona que está en esta reunión presencialmente y los que verán la grabación. Recibimos de tu corazón hoy esperanza, ayuda, luz, guianza y poder mayor que el nuestro, en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pueden tomar sus lugares. Quiero hacerte una pregunta. ¿De dónde viene la satisfacción más grande para tu vida? ¿Qué es lo que te ha dado la mayor satisfacción? Y no pensando nada más en términos materiales, temporales, terrenales, sino pensando en términos trascendentes, en términos eternos, en algo más profundo y no solo lo superficial y lo momentáneo, lo pasajero. ¿Qué es lo que verdaderamente te da satisfacción profunda? Yo estoy convencido que es conocer nuestro propósito en la vida y participar en cumplirlo. Yo estoy convencido de eso. Y hoy son tiempos muy difíciles, muy desafiantes, pero Dios es la roca de la eternidad y de todas las generaciones y Él no cambia. Nuestras circunstancias han cambiado, pero la naturaleza de Dios no ha cambiado. Y Él sigue teniendo perspectiva y sigue teniendo sabiduría y planes y propósitos para cada generación y cada año de nuestras vidas y cada día de nuestras vidas. Hoy estamos celebrando
un aniversario en México, aniversario de la Revolución. Hace más de 100 años, 112 años creo, una revolución que se trató de reconstruir, de cambiar, de mejorar la condición, de cambiar la visión, de ayudar a México a salir de unos problemas muy especiales, muy difíciles. Había una especie de dictadura y había muchas situaciones que necesitaban mejorar. Y hubo una revolución. México fue construido en su inicio y nació hace más de 200 años con una guerra y con una transformación en su independencia. Y 100 años después, la revolución. Y ahora han pasado otros 100 y pico de años y ahorita estamos viviendo momentos singulares y momentos muy, muy complicados. Pero quiero hablar sobre el propósito que tenemos tú y yo para estos tiempos que nos tocó vivir. Y quiero hablar de cómo construir un mejor México. Cómo construir un mejor México. Porque yo estoy convencido que no se trata de decir y enfocarnos en qué rayos está pasando en nuestro entorno, sino se trata de una pregunta más importante: ¿qué voy a hacer yo al respecto? Y en este momento necesitamos conectarnos con la perspectiva de la eternidad, con la perspectiva de Dios Padre, que conoce los años de vida y los días de vida que te dio a ti y a mí, que conoce el número de pelos en tu cabeza y que se da cuenta cuando un pajarito cae al suelo. El todopoderoso, el omnipresente que está en todo lugar y el omnisciente, el que todo lo sabe. ¿Cuál es su perspectiva? Recuerda, tu satisfacción más grande viene cuando conoces el propósito de tu vida ante tu hacedor, ante tu creador. Esta plática ahorita es una invitación a que participes en un gran movimiento de revolución espiritual, de transformación social y espiritual. Esta plática ahorita es una exhortación para que los cristianos agarremos el toro por los cuernos en este momento crítico de la historia de nuestro país. Y este mensaje es una apelación urgente a tu verdadera espiritualidad. Esta plática hoy es un llamado a tener mayor conciencia de nuestra lamentable realidad actual y a la acción que corresponde a nosotros como hijos de Dios responsables, sensibles, conscientes. El status quo o condición actual no cuenta con la suficiente fuerza para construir un mejor México ahora. Requerimos de un cambio, de una mejora, de un nuevo inicio, de una fresca perspectiva, de una inspiración grande. Este momento de México, así como en los siglos pasados, se levantaron soñadores, héroes de patria, se levantaron personas con ideas grandes, se levantaron hombres y mujeres con inquietudes, quienes observaron la realidad de su entorno y dijeron: esto no se puede quedar así.
Y yo voy a participar en el propósito que Dios le dio a mi vida. Y yo he venido para decirte que sí, requerimos una enorme mejora, cambios drásticos, sí, pero la verdad es que necesitamos que nuestra fe se despierte, que se sacuda. Y yo vengo a decirte que hoy es tu momento. Estos siguientes minutos son una oportunidad única. Y he orado mucho antes de venir a hablar contigo esta mañana, esta tarde. Mi esposa ora por mí, oró por mí. Dios, usa, Juan, dale tus palabras. En este día de aniversario de la revolución, que haya mensaje de tu corazón, Dios, para los que van a estar ahí presentes. Y quiero decirte que este es tu momento para que el Espíritu de Dios despierte tu fe, para cambiar tu condición, tu visión y para cambiar tu acción. Las acciones de tu vida, para que tú sientas que hay esperanza para mejorar tu vida, para crecer tu vida, para mejorar tu matrimonio, tu relación con tus padres, con tus hijos, y que sientas una inspiración fresca para un mejor día, un nuevo día, y para que nuevamente seas apasionado, enamorado de Dios, de la vida, de la razón por la cual tú naciste, y que puedas comenzar a brillar en las tinieblas que nos rodean. El Espíritu de Dios hoy desea despertar tu fe para tres cosas: para cambiar tu condición, si gustan hacerle así, tu condición; para cambiar tu visión, una visión profética, divina; y para cambiar tu acción, si gustas hacerle así. Condición, visión y acción. Es lo que le he estado pidiendo a Dios. Hablemos de cómo construir una mejor iglesia, una mejor familia, cómo cambiar nuestra condición. Yo estoy convencido que el organismo más importante sobre la faz de la tierra es la familia de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia. Los que verdaderamente creen en Dios su Hacedor, su Salvador, y los que desean conectarse con Él y ser usados con Él para los más altos propósitos. El organismo más importante sobre la faz de la tierra no es el reino de los hombres ni los gobiernos de las naciones, sino es el reino del eterno Dios, el reino de la roca de la eternidad. El reino de Dios invisible está por encima de los reinos visibles de los hombres. Y en el corazón de Dios hay sabiduría. En el corazón de Dios hay perspectiva poderosa. Y vamos a hablar de construir una mejor iglesia, porque esta frase es muy importante. Construyendo una mejor iglesia se construye un México mejor. ¿Cuántos dicen amén? Les leo las Sagradas Escrituras, Efesios 2:20. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, fíjate, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Apóstoles, predicadores de Jesucristo, promotores de los valores del reino de Dios, y profetas, videntes, quienes ven más allá de lo que ven estos ojos. Apóstoles y profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer. Imagina, trata de visualizar un edificio que crece. Es que somos la familia de Dios, somos los hijos de Dios, somos la esposa de Cristo. Son distintas metáforas, pero aquí también dice que somos un edificio que está siendo construido. Somos
una construcción en proceso. Verso 20, Él es quien mantiene firme todo el edificio, quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, esa es la clave, cada quien en lo individual. Ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. ¿Qué palabras? Otra frase clave: se calcula el costo de toda construcción. Se calcula el costo. Verso 28 de Lucas 14. Dice: sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti, dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Hoy le pido ahorita al Espíritu Santo que me ayude a impartir, a transmitir a tu mente y a tu espíritu esta necesaria verdad, que hay que calcular el costo de la construcción de la tarea que tenemos por delante. Y hoy vamos a hablar de ese costo. El costo es una enorme mejora. El costo tiene que ver con cambios reales, personales en ti, en tu familia, en la comunicación en tu matrimonio, en tu conexión con Dios, el autor de la vida, el amor, la sabiduría. Depende de cambios enormes y mejoras en tu condición, visión y acción. Otra verdad: todos construimos. O construimos para mal o construimos para bien. O construimos casas mal hechas o construimos casas bien hechas. O construimos para un mejor futuro o construimos para un peor futuro. O construimos para mejorar nuestra relación con nuestros descendientes y para transmitirles propósitos altos, o lo contrario. Les leo otra escritura, 1 Corintios 3, 9 en adelante. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Esa es otra metáfora, lo dice, son el edificio de Dios. Dice el apóstol Pablo: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Fíjense, él hizo su parte en la construcción. Dice: ahora otros edifican encima. Ahí entramos tú y yo. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Yo te pido que prestes atención y que tengas cuidado con la manera en que estás construyendo el futuro de tus hijos y de tus nietos y el futuro de México. Dice: pues nadie puede poner otro fundamento distinto del que tenemos, que es Jesucristo. ¿Cuántos saben que la respuesta y la ayuda y la esperanza de México está en Jesucristo? Y para tu futuro y nuestros descendientes está en el Hijo de Dios, está en el Todopoderoso, en el que dio su vida por nosotros, en el que sabía cómo corregirnos y ayudarnos, y entendió que era dando su vida por nosotros. Dice: no hay otro fundamento. Verso 12: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas. Aquí está mencionando materiales que perduran. Pero luego menciona otro tipo, dice madera, heno o paja. Estos materiales no perduran. Tú puedes construir con materiales que van a dar buenos resultados y van a producir una casa y un futuro que va a permanecer. O puedes usar materiales que cuando venga el fuego de la adversidad, tu casa se desbaratará. Es como también construir o sobre la arena o sobre la roca.
Viene la tempestad, el que se construyó sobre la arena grande es su ruina, pero el que construyó sobre la roca permanecerá. Sigo leyendo verso 13, pero el día del juicio, o sea, la evaluación final, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Está hablando de ti y de mí, de cómo vivimos nuestras vidas, con qué motivaciones, con qué sueños, con qué aspiraciones, con qué valores. Dice, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Otra declaración que te hago: el tiempo, es tiempo hoy, es tiempo hoy, es tiempo de construir un mejor futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos en nuestro querido México. ¿Cuántos lo creen también? Vi un encabezado hace unos días, decía: México, una gran crisis sin grandes respuestas. Eso es lo que dicen los noticieros, eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Hay polarización como nunca. Casi no hay fuerzas unificadoras, casi no hay fuerzas reconciliadoras, mediadoras, personas que aportan a la paz, que construyen la paz, fuerzas pacificadoras. Y yo pregunto, ¿qué necesita a México? Como saben, predicamos el evangelio y predicamos la persona de Cristo. México lo que necesita más que todo es a Cristo Jesús. México necesita a Cristo Jesús. ¿Y por qué vino? ¿Por qué vino hace 2000 años Jesús? ¿Para qué vino? Vino a un mundo quebrado y su trabajo fue sanar y salvar con el poder del amor incondicional de Dios Padre. Nosotros también estamos en una generación y en un mundo quebrado y somos embajadores de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, y nuestro trabajo también es sanar y salvar con el poder del amor incondicional de Dios Padre a toda persona que crea en Él. ¿Cuántos están de acuerdo con esa premisa? Resumiendo, Cristo transformó al mundo y los verdaderos seguidores de Jesús estamos transformando al mundo también. Ahora vamos a repasar por un momento qué fue lo que nos enseñó Jesús, que nos ayudó en el primer siglo. Ya ven que la historia se divide en antes de y después de Jesucristo. En el primer siglo después de Jesús, cuando nace la iglesia cristiana, un día es derramado el poder del Espíritu Santo, la presencia poderosa de Dios, la promesa de Dios Padre que Jesús había dejado a sus discípulos. Y en un día 3000 personas se convierten de verdad, sus vidas cambian. El poder del Espíritu de Dios viene en ese día, el día de Pentecostés, y nace la iglesia cristiana poderosa. Comienza con 12 seguidores de Jesús, después 120 en el aposento alto, y ese día de Pentecostés crece a 3000 personas. Y hoy en día son más de 2000 millones de personas que profesan fe en Cristo y que se consideran seguidores de Jesucristo. Me refiero a diferentes denominaciones cristianas. Y eso es sin contar millones y millones que nacieron, vivieron y murieron en los últimos 2000 años. Pero esta es mi pregunta: ¿qué nos enseñó Jesús? ¿Qué nos enseñó? Escucha, Jesús nos enseñó a perdonarnos. Y al escuchar esto, dime si nos enseñó cosas buenas o no. Enseñó a amarnos los unos a los otros. Nos enseñó a no ser religiosos hipócritas, que habláramos de una cosa pero que
viviéramos de una forma contraria. Nos enseñó a servirnos los unos a los otros. Nos enseñó a obedecer a las autoridades, a no hablar mal de otros, a no maldecir, sino a bendecir, a servirnos, a perseverar en todos nuestros sufrimientos. Nos enseñó a orar con poder, a mantenernos llenos del Espíritu Santo, como su enseñanza de las 10 vírgenes. 5 no mantuvieron sus lámparas llenas de aceite, pero 5 sí mantuvieron sus vidas llenas de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué más nos enseñó? A administrar bien los talentos que nos ha dado a cada uno, a permanecer en Él, así como las ramas de un árbol permanecen en el tronco del árbol, en San Juan 15. Nos enseñó también a ser sencillos y humildes como niños. Nos enseñó a ser misericordiosos y amorosos, así como el padre del hijo pródigo. Nos enseñó a sanar enfermos, a libertar a cautivos, a no juzgar a los demás, a comer y beber con los pecadores, a tener fe para mover montañas, a arrepentirnos de toda maldad, violencia, odio, envidia. Y nos enseñó también a prepararnos para la muerte, para estar juntos con Él en su presencia, la presencia de Dios Padre por la eternidad. Lo que Él hizo con nosotros, nosotros lo hacemos con los demás. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jesucristo, por lo que Él vino a enseñarnos? Esta es nuestra obra, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, seguidores de Jesús. Esta es nuestra obra. Y recuerda, la más grande satisfacción es conocer tu obra, tu propósito, tu tarea, la razón de tu existir. No hay mayor satisfacción que esa. Pero se requieren 3 cosas para construir un mejor México. Si gustan repetir conmigo otra vez: condición, visión y acción. Hablemos de la condición real primero de nuestro entorno. Hay que conocer el desafío ante nosotros. ¿Cuál es nuestra realidad? Bueno, homicidios y feminicidios han aumentado exageradamente en nuestro país. Tenemos una desenfrenada avaricia que justifica todo tipo de crueldad, malvada crueldad, la trata de personas con su venta, su tortura, su abuso. Líderes de naciones hoy en día acaban de decir hace poco, están promoviendo que los niños tengan sexo con quienes quieran si hay consentimiento. Casi la mitad de la población de México es pobre. Según las estadísticas de Coneval, el 45% de México está en pobreza. Estamos hablando de la condición de nuestro entorno, para ver qué condición se requiere para construir un mejor México. Temas actuales que se trabajan, se hablan tanto como igualdad sustantiva, la disque democratización de la familia, drogas recreativas, eutanasia, ideología de género. Fíjense en qué tiempos nos tocó vivir. Y Dios, que ha sido nuestro refugio de generación en generación, pues nos ha puesto en estos momentos de la historia con gran propósito. Otra, intentan quitar a los padres de familia el derecho de educar a sus hijos. Otra, vivimos una real amenaza de guerra nuclear. Otra, estamos destruyendo nuestro planeta. Otra, hay cambio climático muy real. Otra, la inteligencia artificial avanza peligrosamente. Las mafias, los cárteles, la corrupción fuera de control.
Algunos ya se pusieron deprimidos, ¿verdad? Pero escucha la siguiente frase que es tan crítica. Son tiempos difíciles, sí, son tiempos difíciles, pero llenos de oportunidades, llenos para todos nosotros de grandes oportunidades. Y para traer transformación a esta escena que acabo de describir, se requiere de nueva condición. Nuestro problema, escucha, no es nuestro verdadero problema. Nuestro verdadero problema es nuestra condición deficiente ante el problema. Y miren lo que dice Efesios 6. Efesios 6. La Biblia lo dice claramente. Aquí habla de dónde está nuestro verdadero problema. No son los legisladores, no es el gobierno, no son los cárteles. Miren cuál es nuestro enemigo verdadero. Una palabra final, estoy leyendo: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así pues, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Esto es lo que queremos tú y yo. Seguir firmes en estos tiempos de confrontación, de batalla. Y el enemigo no es humano. Nuestro campo de batalla es los lugares celestiales, y es la iglesia, y es la mente humana. A Dios Padre lo tienen con cuidado dos cosas: la condición del mundo que no le conoce y la condición de la iglesia. Y si mejora la condición de la iglesia, mejora la condición del mundo. Si mejoras tu condición, mejora la condición de tu entorno. Pero ¿cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cómo están muchos de los presentes? Les voy a decir cómo, porque todos los días hablo con diferentes congregantes, diferentes personas. Les voy a decir cómo estamos. Muchos siguen de luto. Muchos están en duelo todavía. Muchos están sobreviviendo apenas. Hace una semana vivimos una noche difícil y a las 8 de la mañana le hablé a una persona y le dije: sobrevivimos la noche. Porque a las 11:30 de la noche mi esposa me despertó que dejó de funcionar la máquina de oxígeno a la que está conectada todo el tiempo, un concentrador de oxígeno, y no podía respirar. 11:30 de la noche, yo dormido, despierto. Una larga historia, pero encontramos las pilas para la maquinita, el concentrador portátil. Y le hablé a mi hijo Benjamín y él viene rápido, y una no estaba cargada, la llevó a su casa para cargarla, y mientras usamos la que estaba cargada, y luego él regresa y se descargó la que tenía carga, y luego metimos la que él acababa de cargar, y luego encontramos un cilindro que teníamos por ahí que todavía tenía oxígeno, y con eso pasamos la noche. Y mi esposa bien tranquila, me asombró, no entró en pánico, no se puso ansiosa, y ella requiere de ese oxígeno todo el tiempo. Pero Dios nos sacó adelante y sobrevivimos. Y algunos de ustedes a lo mejor ahorita están escuchando: ay, por favor, pastor, está hablándome de cómo construir un mejor México, y yo a duras penas estoy sobreviviendo. Quiero animarte. Tú vas a sobrevivir, y no solo vas a sobrevivir, vas a cumplir altos propósitos de Dios. Dios tiene más para ti. Algunos de ustedes están juntos, pero están solos. Están juntos, pero sufren soledad. Algunos de ustedes tienen sueños frustrados. Otros están sin propósito, sin dirección. Otros son víctimas de abuso. Otros desilusionados.
en Más Vida México hace unos días prediqué y quería orar porque sentí que había un joven ahí queriéndose quitar la vida, pero al final de la reunión no era uno ni dos, era una larga cola de jóvenes que estaban luchando con el suicidio y algunos ya lo habían intentado. ¿Cuál es nuestra condición real? Jóvenes quitándose la vida, matrimonios frustrados, niños abandonados, valores perdidos, etcétera. Pero hoy vengo para profetizar a todos los presentes que en Jesucristo hay sanidad, hay restauración, hay perdón, hay esperanza, hay reconciliación, hay avivamiento. Jesucristo es el único que puede ayudarnos. Requerimos como nunca el poder del Espíritu Santo. Condición: vístete con la armadura de Dios de la que acabamos de leer. Visión profética, visión profética. No les voy a leer el pasaje en Ageo 1 por falta de tiempo, pero ahí habla de que en la generación de Esdras y Nehemías, cuando Dios intervino en un momento en que todo estaba perdido, la ciudad de Jerusalén había sido destruida, el templo había sido destruido. Dios levanta a profetas como Ageo y como Zacarías, y ellos trajeron palabra a Zorobabel el gobernador, a Josué el sumo sacerdote. Los profetas con visión profética, con los videntes que tenían perspectiva de Dios, no nada más vieron la destrucción y la necesidad de construir, sino que comenzaron a hablar palabras de fe, de motivación, de inspiración, y levantaron a un grupo de hijos de Dios que pusieron manos a la obra y que cambiaron la triste realidad que estaban viviendo en ese tiempo. Y yo profetizo lo mismo para nuestro tiempo, nuestro México, nuestra generación. Dios está despertando fe y levantando a sus hijos para hacer un cambio, cambiar la condición. Cambia tu perspectiva profética. Y la tercera cosa tiene que ver con acción. Y te pregunto, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu visión al respecto de todo esto? ¿Y cuáles son tus mentores espirituales que te inspiran y revisan tu visión? ¿Qué tienen que ver con los profetas, con los constructores? Lee la Biblia, tienen mucho que ver. Por eso Dios te quiere levantar a ti como un profeta Ageo, como un profeta Zacarías, y que tú le digas a los que están a tu alrededor: no es con espada ni con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu, dice Dios. Eso dicen los profetas. Humanamente no podemos, pero el Espíritu de Dios está con nosotros y en nosotros, y eso cambia todo. ¿Qué dicen los profetas, los predicadores? Nos dicen que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, y por eso estamos aquí. Y termino diciéndote que hay tres clases de cristianos. Los pasivos, a lo mejor no saben qué hacer, pero están pasivos, no hacen nada. Ahí están, quizá están abrumados, quizá están sacados de onda, desconectados de toda la realidad. Hay tres tipos de cristianos, y hay un grupo que son pasivos, lamentablemente. Hay otro grupo y no están así de pasivos, pero están preocupados, de verdad preocupados. Sinceramente dicen: no puede ser esto, no podemos seguir así, estamos mal. ¿Qué va a pasar con nuestro futuro, con nuestro México, con nuestros hijos? Están preocupados, pero tampoco están solucionando las cosas. Y hay un tercer grupo de cristianos que yo llamo los activadores de transformación. Otra forma de decirlo, son constructores de un mejor México, constructores de una mejor iglesia. Y yo declaro que Más Vida va a mejorar su condición, va a mejorar su visión profética. Y tú y tu familia y tu vida individual como cristiano va a cambiar tu condición, tu visión y tu acción. Te lo declaro por fe en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo reciben? ¿Lo creen y lo reciben? Pónganse de pie conmigo. ¿Dónde estás tú en medio de esta realidad actual? Yo te profetizo, en el 2023 vamos a construir un mejor México.
Pero el avivamiento tiene que comenzar en los líderes, padres de familia, los pastores. Tenemos que tener un cambio nosotros. Y comienza hoy. Digan conmigo, comienza hoy. El futuro de México está de por medio. El futuro de nuestros hijos está de por medio. Y Dios ha puesto en tus manos, en mis manos, el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a construir? Vamos a construir para mal o para bien. Y ¿saben qué? También les profetizo que Dios está levantando, así como levantó en los tiempos de Esdras y Nehemías, y así como levantó hace más de 200 años para la independencia de México y hace más de 100 años para la revolución. Hoy en la iglesia, en la dimensión y el reino de Dios, escúchenme, Dios está levantando entre ustedes nuevos soñadores, nuevos héroes, nuevos hombres y mujeres con grandes ideas, inspirados, motivados, comprometidos, que no están preguntando qué rayos está pasando y ponerse nerviosos y ansiosos, sino que están preguntando qué voy a hacer yo al respecto. Que Dios nos ayude. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? Y termino citando Ageo 2:4. Ageo 2:4. Pues ahora, ánimo Zorobabel, dice el profeta Ageo, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios los bendiga.